Vamos a empezar de una vez. Dios les bendiga en esta noche. Vamos a abrir la Biblia en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Vamos a leer solamente 2 versículos y ya a ver si más adelante nos vamos un poquito más allá. Dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, o sobre el trono, un libro escrito de dentro y de fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte predicando en alta voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Versículo 3: y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No había nadie que pudiera abrir ese libro y ver el contenido que tenía. Nadie. Y yo lloraba mucho, dice Juan, porque no había sido hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, el que ha vencido para abrir el libro y desatar sus sellos. Muy bien. Así que su atención va a ser muy importante. Ojalá que nadie se tenga que parar, porque si se para ya perdió el parte del mensaje. Así que vamos a tratar de estar muy atentos a la palabra de Dios. Quiero decirles que a partir de este capítulo 5 vamos a ver una idea que ha predominado en el mundo, o pudiéramos decir la idea de desear dominar al mundo entero. En la historia de los conquistadores y que han soñado precisamente con apoderarse del mundo, como fue algunos líderes en el pasado, que tenían esa intención de querer un día apoderarse del mundo y dominarlo, como Hitler, como Napoleón Bonaparte. La idea de ellos era precisamente controlar, dominar. Esta idea siempre ha pasado por la mente del hombre que no tiene a Jesucristo. La idea de querer controlar y dominar al mundo. Y a diferencia de lo que está pasando en este tiempo, vemos que todos, absolutamente todos, fracasaron por su orgullo y por su ambición. Lo que en este tiempo está sucediendo tiene precisamente esa tendencia: el deseo de apoderarse del mundo, el deseo de apoderarse de las mentes, de los corazones, de controlar y de controlar, y que exista solamente un solo gobierno, que exista una sola moneda, una sola creencia. ¿Y por qué digo que a diferencia de lo que está pasando ahora? Porque ahora ya es el tiempo. Los que se levantaron en el pasado se levantaron fuera de tiempo, cuando faltaban que muchas profecías se cumplieran. Ahora estamos viendo realmente se nos están quitando todos los derechos. Ya no importa lo que pensemos, lo que creamos, lo que queramos hacer. Ahora existe la idea de tener un control mundial sobre todo el mundo, absolutamente sobre todas las mentes. Cualquier ser humano que crea que él puede gobernar, manipular, controlar, aplastar y coartar las libertades civiles de los seres humanos, cualquier ser humano que se crea Dios, siempre terminará en lo mismo: aplastado por Dios. Porque la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios. Dios no tolera la soberbia. Solamente existe alguien, de acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que entendemos de la Biblia, solamente existe alguien
que tiene derecho de gobernar. El derecho de poder y el derecho de la autoridad sobre este mundo y sobre todo el universo entero. Y ese es nada más y nada menos que nuestro Señor Jesucristo. Solamente Cristo tiene el derecho, nadie más. Y si Dios, nuestro Señor, es el que va a juzgar al mundo, va a ser justo. El hombre es injusto por naturaleza. Con cuánta razón decía David que me juzgue Dios y no el hombre, porque el hombre es tremendo. El hombre es injusto. Es preferible que nos juzgue Dios, ¿verdad?, que el hombre. Cuando Cristo vino a este mundo, nos dio precisamente el ejemplo contrario a los dictadores que se están levantando y que se han levantado en el pasado. Nos dio un ejemplo contrario porque dice la Biblia que el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación o no usurpó en ningún momento el lugar de Dios. No tuvo por usurpación ser igual a Dios, sino que se humilló o se despojó de toda su gloria. Y dice la Biblia que se hizo como uno de nosotros. Hecho obediente, dice, hasta la muerte y muerte de cruz. Y lo hizo precisamente, por eso quiero que ustedes me vayan siguiendo con mucho cuidado, lo hizo precisamente para destruir la sabiduría, para destruir la ideología y la filosofía satánica, el engaño de los seres humanos de creerse Dios y transmitirnos lo contrario, todo lo contrario a lo que dice Dios. ¿Qué es lo que nosotros podemos entender con el ejemplo de Jesús? Que fue todo lo contrario, fue manso y humilde y vino precisamente a tomar un cuerpo como hombre para que a través de esa humillación pudiera él levantarnos. El hombre es todo lo contrario, se cree Dios. Busca Dios lo contrario en los seres humanos. No busca el orgullo, no busca la soberbia, sino busca la humildad. Cuando nosotros entendemos que Él está buscando humildad y quebrantamiento, y de poder entender en que en Cristo está el camino realmente de nuestra felicidad, nos damos cuenta entonces y descubrimos que Cristo mismo no vino para que nosotros le sirviéramos, sino que Él vino para servirnos a nosotros. Aleluya. Él vino a servir. Aleluya. Vino a servirnos, escúchenme bien, vino a lavarnos los pies. Aleluya. El Rey del universo, el Dios de los cielos, el que está sentado en el trono, vino a lavarnos los pies, vino a encontrarse con gente como Nicodemo, vino a encontrarse con una mujer inmoral como lo fue la samaritana. Y vino a enseñarnos verdaderamente en qué consiste la grandeza de un verdadero líder. En lo que consiste verdaderamente un hombre de Dios. Por eso descubrimos en la Biblia que la actitud de Jesucristo es todo lo contrario a la actitud del hombre. La soberbia del hombre es precisamente la que lo hace creerse que puede apoderarse de las mentes y de las voluntades y apoderarse de las actitudes del hombre.
No duden que de aquí en adelante el mundo va a sufrir un cambio profundo y tremendo, porque eso es exactamente lo que la Biblia dice que va a suceder. Nadie más es digno, nadie más es capaz de gobernar todo lo creado. Y aquí en el capítulo 5 del libro de Apocalipsis introduce a Jesucristo como el único que tiene derecho de juzgar y de gobernar nuestro planeta. Pero antes de continuar con el estudio de esta noche, en el capítulo 5, quiero que ustedes vayan conmigo a el libro de Daniel, capítulo 9. Porque vamos a aprender algo que es muy importante para ustedes, los estudiosos de la Biblia, que les gusta mucho estudiar la Biblia. ¿Verdad que sí? No estoy diciéndolo por arrogancia, yo sé que les gusta leer la Biblia, les gusta aprender de la palabra de Dios. En el libro de Daniel 9:24, vamos a comprender que de aquí en adelante, o pudiéramos decir básicamente, el libro de Apocalipsis está basado en esta profecía del libro de Daniel. En el versículo 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para acabar la prevaricación, para concluir el pecado, para expiar la iniquidad y para traer justicia, y también para sellar la profecía y para ungir al santo de los santos. 5 cosas que dice Daniel que tienen que suceder en estas 70 semanas que están determinadas sobre el pueblo de Israel. Tenemos aquí la profecía precisamente de las 70 semanas de Daniel. Y en esta profecía dice la Biblia que se le apareció un ángel a Daniel cuando estaba estudiando el libro de Jeremías. Descubrió algo muy importante. Descubrió una profecía que después de 70 años de cautividad de los judíos en el poder de Babilonia, serían ellos libertados, o que Dios los libertaría. Y después descubrió claramente que ya estaban a punto de acabarse las 70 semanas de Israel. Y comenzó a buscar a Dios en oración, dice la Biblia, y en ayuno durante muchos días. Y vemos que aquí, en esta porción que leímos, descubrió que había 70 semanas determinadas para Israel. O sea, le estaba Dios revelando que desde el año 605 antes de Cristo, le estaba enseñando y le estaba dando a Israel y a la ciudad de Jerusalén 490 años, a partir del año 605 antes de Jesucristo. Ya sabemos que en Israel los días se pueden contar como años y los años como días. Naturalmente que estamos hablando de años, de semanas de años, por lo que dice Apocalipsis también, cuando explica que a los 3 años y medio se pararían los sacrificios y comenzaría la segunda etapa de la gran tribulación, otros 3 años y medio. Entonces, 490 años están determinados sobre Israel, y que así como se cumplieron los 400 años de esclavitud en Egipto, y también así como se cumplieron los 70 años que estaban proféticamente determinados bajo el imperio babilónico, descubrió
que así ahora le queda a Israel hacia el futuro solamente 490 años. En el versículo 24 nos lo explica Daniel. Pero esta profecía es la respuesta a la oración de Daniel, no algo que sucedería de inmediato, sino que habla del futuro de Israel. O sea que está hablando en el final de los tiempos. Dios promete 2 series de victorias que vamos a aprender en esta noche. Series de victorias con 3 logros específicos en cada una. Primero, los relacionados o lo que está relacionado con el pecado en estas 3 cosas, en 2 etapas. Número 1, Daniel 9:24, terminar la prevaricación. Fíjense ustedes, cada una de estas cosas tenían que llevarse a cabo. Es decir, aplacar el pecado en general y el de Israel en particular, para terminar con su tendencia de apostasía. Según capítulo 9, versículo 10 del libro de Daniel, vean ustedes cómo Daniel dijo que no habían ellos obedecido la voz de Dios. Lo dice en forma de queja, de no andar en las leyes de Dios, las cuales puso, dice, delante de nosotros por mano de sus siervos los profetas, y no las obedecimos. Israel tenía la tendencia hacia la apostasía siempre en contra de Dios. Dios tenía entonces el plan de venir a terminar con la prevaricación. Número 2, poner fin al pecado. Es decir, juzgarlo de una manera contundente. Dios tenía que ponerle fin al pecado y juzgarlo de una manera que pudiéramos decir eficaz. Dice la Biblia que para deshacimiento del pecado se presentó precisamente nuestro Señor Jesucristo por el sacrificio de sí mismo, para poder por fin, de una vez por todas, ponerle fin al pecado y terminar con el plan original con el cual Dios había creado al hombre. Número 3, expiar la iniquidad. Esto naturalmente alude a la obra divina de reconciliación con base en el cubrimiento del pecado, o sea, con la expiación completa que se llevó a cabo mediante la sangre derramada del Mesías crucificado, a quien se le quitaría la vida. Porque dice Daniel 9:26 que ese era precisamente el plan de Dios. Por lo cual, dice la Biblia, tenía que ser en todo, absolutamente todo, semejante a nosotros, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice, en lo que es para con Dios, para expiar el pecado o los pecados del pueblo. O sea, que esta profecía y esta obra de la que está hablando acerca del Mesías terminaría, según 9:26, cuando se le quitara la vida al Mesías. Y esto sucedería a las 62 semanas. En la semana 62 de la profecía de Daniel. Poco a poquito vamos a ir desarrollando el tema, ¿ok? Es el manantial que Dios le abriría a Israel según Zacarías capítulo 13, versículo 1.
Vamos viendo cómo la Biblia, poco a poquito, estamos viendo cómo la Biblia se interpreta sola. Y no es necesaria que fui al cielo, vi un túnel y Dios me reveló. La Biblia se interpreta sola, no es de particular interpretación. Cuando vean un soñoliento de esos, denle unas cachetadas para que despierte. Dile, la Biblia no necesita tu revelación, la Biblia se interpreta sola. Excuse me, perdona. Este manantial es precisamente el que sería abierto, dice, escuchen ustedes, para que se quitara la inmundicia y el pecado de Jerusalén o del pueblo de Israel. Qué preciosa es la Biblia, ¿verdad? Por eso nos gusta, a mí me gusta exponerla y a ustedes les gusta oírla. Ustedes sacrifican más porque están sentaditos muy cómodos y a lo mejor luchan a veces con el sueño. Sacrifican más que yo. Número 4, traer justicia. ¿Qué es la justicia eterna para el pueblo de Israel? Bueno, gracias al cambio que experimentarían. Israel tendría que experimentar ese cambio con respecto a todos los siglos anteriores de apostasía, porque Dios tenía el plan perfecto para Israel. Acabaría con los sacrificios que se hacían continuamente. Traería un nuevo pacto. Habitaría en ellos, ya no en el tabernáculo, sino que la idea de Dios y el plan de Dios era que ellos se convirtieran en templos del Espíritu Santo para que Dios morara en ellos. Todo esto era lo que Dios quería hacer. Quería hacer un cambio radical con el pueblo de Israel. Número 5, sellar la visión y la profecía. Es decir, que ya no se necesitarían más revelaciones o más revelación, y que Dios haría cumplir todas estas anticipaciones mediante el cumplimiento en la bendición de Israel como una nación y un pacto sobre mejores promesas. Esto es interesantísimo lo que Daniel está diciendo. Todo este paquete estaba solamente visto o estaba solamente enfocado hacia el pueblo de Israel. Es más, ustedes y yo no éramos parte de ese plan. Número 6, ungir al Santo de los Santos. Se refiere a consagrar el lugar santísimo para que Él sea el centro de la adoración. Para que Cristo fuera el centro de la adoración. Y vemos que ninguna de estas cosas se ha cumplido en el pueblo de Israel. Y aquí es donde entra el pueblo gentil. Cristo hizo todo esto, sin embargo, la iglesia fue la que se apropió de todos estos beneficios de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y desde entonces Cristo les dijo a los judíos: Jerusalén, Jerusalén, escuchen las palabras de Jesús, que matas a tus profetas, que apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces? Yo me imagino que Jesús estaba diciendo estas palabras con una pasión profunda dentro de su corazón. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? Pero dice, no quisiste. Entonces dice el versículo 38 del capítulo 23 de Mateo: entonces tu casa quedará desolada y desierta. Santo. El plan de Dios para Israel era perfecto.
Y vemos que con el rechazo de Israel, Dios, nuestro Señor, se voltea hacia los gentiles. Y les dice en el libro de Romanos 10, 11, 12, ¿se recuerdan que estuvimos estudiando? Se voltea hacia los gentiles y les dice: los voy a provocar a celos con un pueblo que no es mi pueblo. Aleluya. Los voy a provocar a celos con una amada que no es mi amada. Aleluya. Los voy a provocar a celos con la chorreada para que se les quite. Aleluya. Qué precioso es esto. Esto es como, siento que mi corazón se me sale de dentro de mi ser al pensar en estas cosas. Voltea hacia los gentiles, y aun cuando la Biblia enseña que Dios no ha terminado con ellos, entonces esta profecía de 490 años terminará cuando se lleve a cabo la última semana de estos 490 años, para tratar con su pueblo, para tratar con Israel, tiempo llamado en la Biblia como la angustia de Jacob. Y dice también la profecía que mirarán al que traspasaron y se lamentarán sobre él. Se lamentarán sobre él. Dios va a tratar con los judíos que le rechazaron y va a tratar con ellos en el tiempo de la gran tribulación para que se arrepientan. Y entonces dice la Biblia, todo Israel será salvo. Vemos entonces que estos 490 años solamente se cumplieron hasta ahora 483. Como dice el versículo 26. Sepa pues, dice el versículo 25, y entiendas que desde la salida de la palabra para edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 62 semanas. Y tornaráse a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, y no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y destruirá el santuario con inundación sobre el fin de ella, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamientos. Pero dice el versículo 27, y en otra semana confirmará el pacto a muchos. Y a la mitad de la semana, como dice también Apocalipsis, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, el anticristo. Después, con muchedumbre de abominaciones, entonces será el desolar, y esto hasta una entera consumación, y derramaráse la ya determinada sobre, óigame bien, sobre el pueblo asolado. Quiere decir entonces que si se cumplieron 483 años al tiempo de la muerte del Mesías, entonces vemos que hubo ya aquí una falta de 7 años más. Porque cuando los judíos rechazaron a Cristo, de acuerdo a la Biblia, el calendario se detuvo por aproximadamente ya más de 2000 años. Se detuvo para tratar con Israel en el tiempo, en el periodo de la iglesia en el que estamos viviendo, que son ya más de 2000 años, y a la falta de esta semana que es conocida como la semana 70 del libro de Daniel, y son 7 años, dice la Biblia, de sufrimientos terribles, horribles, en contra de la nación de Israel, donde el anticristo los va a perseguir, y habrá mártires y habrá perturbaciones cósmicas en toda la tierra,
donde Dios también tratará con los gentiles que rechazaron la gracia de la salvación Aleluya. a la que ahora ustedes y yo estamos disfrutando. Amén. 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 Entonces vamos a comenzar a estudiar en este estudio la última semana o la semana 70 del libro de Daniel, que es básicamente el contenido del Apocalipsis. Solamente quise darles esta introducción, así que vamos arrancando apenas. Vemos entonces exactamente que estos eventos se van a llevar a cabo. La razón por la que es conocida la semana 70 es porque le falta la semana de la profecía de Daniel 9, 24 al 27. Y todos estos eventos están asociados con el libro escrito de dentro y de fuera del capítulo 5, versículo 1 del libro de Apocalipsis, que acabamos de leer. Y vi, dice Juan, en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito de dentro y de fuera, y tenía 7 sellos. La palabra libro del griego es la palabra biblión, y de ahí precisamente se deriva la palabra Biblia, y significa libro de libros. Y dice que está sellado con 7 sellos. Esto que ustedes ven de los sellos era algo muy típico en diversos tipos de contratos en el mundo antiguo, como títulos de propiedad, actas matrimoniales, acuerdos de arrendamiento, préstamos, testamentos. Y todo esto era lo que precisamente hacía que pusieran ese sello. Por dentro el rollo contenía los detalles del contrato y por fuera o por la parte de atrás un resumen del documento con un sello de cera con el anillo del rey en el caso de un reinado. En el caso de los romanos sellaban sus testamentos 7 veces en los bordes de cada sello para impedir que fueran abiertos por alguna persona que no fuera autorizada. Entonces, dice la Biblia que Juan vio en este libro 7 sellos. Y no es hasta que se quiten los 7 sellos que se puede abrir el libro. Vean la importancia que tiene de lo que estaba diciendo el ángel. Que no iba a poder abrirse ese libro porque no había absolutamente nadie digno de abrirlo. Y si no se quitan los sellos del libro, no se puede ver lo que hay dentro. Y entonces aquí terminaríamos. Pero dice la Biblia en Apocalipsis 5:2 de el ángel fuerte, que comenzó a decir en alta voz, ¿quién es digno? El ángel fuerte, aunque es incierta su identidad, podría también referirse al ángel Gabriel, cuyo nombre significa fortaleza de Dios. ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar esos sellos? Porque si no se quitan los sellos, no se puede ver el contenido. Aleluya. Dice en el versículo 3, y ninguno podía, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. O sea que en toda la creación no existía alguien digno de poder abrirlo. Esto nos enseña a cada uno de nosotros que el juicio del mundo se encuentra en un libro. Allí están escritos todos los juicios de Dios, los sellos, las trompetas, las copas que serán derramadas sobre esta tierra. Y este
juicio tenía que llevarlo a cabo un solo ser en el universo. Aleluya. Uno solo. Y juzgar al mundo. Cuando dice que no se halló a nadie digno, nadie en todo el universo estaba diciendo prácticamente tiene la capacidad, la habilidad y la autoridad de poder hacerlo. Pero sin embargo vemos en el versículo 5 que uno de los ancianos se acerca a Juan y le dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá. Él es el que tiene el poder para juzgar. Él es el que tiene la capacidad. Para poder hacerlo tenía antes que vencer 3 cosas. Vencer a Satanás, vencer el sistema de Satanás del mundo, y también tenía que aprender a tener dominio propio sobre su carne. Porque dice la Biblia que se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo, tomando forma de carne, o sea que era igual que nosotros, tenía los mismos rasgos que nosotros, las mismas tendencias hacia el pecado. Por eso es que fue tentado por Satanás, pero sin embargo dice la Biblia que salió victorioso en todos los intentos que Satanás quiso apoderarse de él, de sus pensamientos y de sus decisiones. Tenía entonces que tener un dominio propio. Y cuando vemos la obra de Cristo y vemos su vida, su justicia, su sacrificio en la cruz del Calvario, nos hablan de que eran condiciones que Cristo tenía que cumplir para poder lograrlo. ¿Se recuerdan ustedes cuando fue al Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista? Juan el Bautista le dice a Jesús: Señor, pero soy yo quien debería de ser bautizado por ti. Pero la respuesta de Jesús: acuérdate, tú no lo sabes, tú no lo entiendes, pero se tiene que cumplir a toda justicia. Cristo tenía que cumplir estas 3 cosas para poder tener el poder, la autoridad y para poder desatar esos sellos. Aleluya. De Apocalipsis 5:1. Así nos conviene cumplir toda justicia, y dice la Biblia que fue un cordero sin mancha y sin contaminación, santo, puro, inocente, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. O sea que el testimonio de Jesucristo abarca de todos los cielos, desde abajo de la tierra y hasta el tercer cielo. Por eso no existía nadie capaz, ni en los cielos, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, nadie que pudiera tener las habilidades y la capacidad que tenía el Cordero que fue inmolado, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, llamado Jesucristo. Solamente Él. Era tan puro, tan santo, tan inocente, tan apartado del mal, que cuando Pilato quiso acusarlo, dijo: yo no hallo ningún mal en él. Gloria a Dios. Me lavo las manos, dijo Pilato. Y dice la historia que murió lavándose las manos. Cada rato iba y se lavaba las manos. Se lavaba las manos, como diciendo: yo me lavo las manos, yo no encuentro culpa, yo lo veo inocente, yo veo que hay una injusticia aquí, pero sin embargo, por la presión que estaba recibiendo, tuvo que juzgar. Pero él sabía que el que estaba frente a él era puro, santo,
que estaba cometiéndose la peor injusticia que se puede cometer. Aleluya. Y por último, en Hechos capítulo 17, versículo 31, nos dice la Biblia, en esta porción, que nosotros tenemos que entender algo que es muy importante. Cuando dice aquí, por cuanto estableció un día, el cual ha de juzgar al mundo con justicia. ¿Por qué Cristo tiene la capacidad, el poder y la habilidad de juzgar con justicia? Porque Él practicó eso mientras estuvo aquí. No hubo nadie que pudiera acusarlo y que le pudiera decir la verdad. Por eso cuando estaba frente a Pilato, cuando estaba frente a Herodes, en su final audiencia ya ni siquiera le quiso contestar ninguna palabra a Herodes. Ya no quiso hablar con él. Porque sabía perfectamente que era solamente una imposición, que se habían apoderado, escúchenme ustedes, de la voluntad de Jesús, y sin importar lo que fuera verdad o lo que fuera mentira, tenía que ser juzgado por la presión de todos los religiosos de ese tiempo. Por cuanto ha establecido un día, el cual ha de juzgar al mundo con justicia, por aquel varón al cual determinó, dando la fe a todos en haberle levantado de los muertos. ¿Qué es lo que realmente significa esto? Que no nos puede juzgar alguien que esté muerto. Por eso es que vemos que Jesucristo, cuando vino a este mundo, murió, pagó el precio por nuestros pecados, derramó su sangre, fue sepultado, pero vemos que Jesucristo al tercer día resucitó. Aleluya. Entonces Cristo venció la muerte. Y la muerte y la resurrección de Jesucristo son la que nos dan a nosotros la seguridad de que el día que estemos delante de Él, Él va a hacer un juicio justo. Él va a dar el pago, como decíamos el domingo, a cada uno según fuera su obra. No te va a dar menos ni más, ni menos ni más. Él es un rey justo. Él es capaz de juzgar al mundo. Él es el único capaz de juzgar al mundo. Él es el único capaz de juzgar el pecado. Él es el único que es capaz de juzgarnos a cada uno de nosotros. Pero el próximo domingo continuamos con este mensaje. Pónganse de pie en esta preciosa noche. No me había fijado que ya pasó. ¿Cómo pasa rápido el tiempo? Pensé que tenía 10 minutos predicando.